creo que voy demasiado rápido. Si digo demasiadas cosas juntas, parame. No, va bien porque si el capital se basa en la información, entonces los que trabajamos con la información también terminamos siendo proletarios. El intelectual es un trabajador más, que tiene que aportar, que no debe ser despreciado. Caramba, si nos matamos en que alguna gente tenga educación universitaria, es para que se les note, no para que no se les note. Claro, si sabremos acá que la información es una mercancía. La información es muy valiosa, hay que manejarla con ética, como la energía atómica, por ejemplo. Y se precisa también, además del aporte de los intelectuales, de los científicos, se precisa el aporte de quienes aplican y el aporte de quienes reciben una política social. Sí, la preocupación principal que yo dije fue preocupaciones sociales, fuertes acciones hacia la equidad. Eso tiene que ser con aquellos a quienes está dirigido y con perspectiva de futuro. No basta, por supuesto, no se deja que la gente pase hambre ni que se muera. Pero no basta con un subsidio, porque cuando se termine el subsidio se vuelve a la pobreza o a la indigencia. Sí, ¿no? Hay que hacer acciones de más largo plazo. Y en eso, la política económica sola no puede. Claro. Yo estoy de acuerdo en que hemos llevado una correctísima política económica, pero la economía sola no puede, y mejor que nadie saben eso los economistas. Porque por más que se produzca mayor riqueza, mayor abundancia, la distribución en la sociedad no ocurre por una especie de derrame mágico, sino que para que se distribuya se necesita que la gente trabaje en cuestiones con mayor aporte, precisa que la gente tenga educación. A ver, países más ricos que los petroleros no hay, y no son sociedades especialmente avanzadas, salvo Noruega. Por cierto. María, ¿cuál es el peso de los independientes a nivel no solo numérico, sino también a nivel político, hoy por hoy en el Frente Amplio? ¿Cuál es la capacidad de incidir? Según una encuesta que leí, a veces los datos son un poco distintos según quién, pero más o menos, un 80% de los votantes frente amplistas se declara independiente. Coincide con lo que yo leí, que quedé sorprendida. Es pila. Dice, yo en distintas elecciones he votado a distintos grupos, no votaría fuera del Frente Amplio. Ahora, si comparamos la cantidad que hay entre los, no solo votantes, entre los adherentes, entre los que están dispuestos a hacer, y la cantidad que hay en el gobierno, yo diría que es el grupo con mayor desproporción. Peor que las mujeres, que es decir, o que los afrodescendientes, o que los gays, o el grupo que tú me ofrezcas, entre cantidad de militantes, cantidad de votantes y cantidad de personas en el gobierno. Bueno, la relación debe ser como como 10.000 a 1. Yo era uno de esos. Sí. Nos estamos extinguiendo como los mamuts. ¿Cómo se entiende que los independientes como tales, y no estamos hablando de María Simón, estamos hablando de los independientes, no hayan sido tenidos en cuenta para presentar una candidatura? Yo creo ¿Se habilitó esa posibilidad, María? No realmente, porque el plenario de todas maneras hacía una preselección de los candidatos. Porque el Frente Amplio, en otra época, pretendía a los independientes. Sereñi, Crodogini y Villar, ese fue el inicio, y eran 3 figuras Licandro y... Por favor. Sí. No, para un grupo era como... Bueno, Astori en principio fue un independiente que integró la lista de... Si me equivoco, perdonen, pero creo que de Democracia Avanzada. Exactamente. Para un grupo era un blasón tener un independiente de peso. Yo sabes que creo que es porque los grupos al interior también están débiles. También están sin visión de largo plazo, porque también tienen crisis de participación y hay que pensar mucho en cómo participar. Que eso pues sí que sabemos un poco. Y entonces, como están, el que es fuerte... María Simón dice algo fuerte al respecto. El que es fuerte sabe sabe dejar lugar, es generoso. En cambio, el que es débil, como no tiene otras seguridades, acapara el poder. Es cierto que hay crisis de participación, pero también hay quienes aprovechan esa crisis y prefieren decidir en ámbitos vacíos, lo que se reproduce al interior de los sectores. Creo que eso es de Independientes de Frente y en Movimiento. Sí. María Simón ha dicho. Y sí, hay quienes aprovechan la falta de participación
para imponer. Sé, por ejemplo, el caso de coordinadoras en que se vota por comité, en que comités prácticamente inexistentes, prácticamente sin actividad, le ganan a los pocos comités que tienen participación. ¿Cómo se revierte esa situación? ¿Qué hay que cambiar? Yo creo que hay que entusiasmar mucho y que la gente vea, por un lado, el respeto a todos, digo, todos no son solo los independientes, digo a todos, el efecto de sus propuestas, la puntualidad de la información. Estamos bastante poco informados, los frente amplistas, y algunos dirán por qué no quieren, pero es que no hay una información puntual, acerca de la línea, de la elaboración política, de la elaboración o política, de lo que hace el gobierno, porque el gobierno se viene quejando de que informa mal. Sí, informa mal, pero yo no me refiero en este momento a lo que ya hizo, que Mengano inauguró una cosa, inauguró tal cosa en tal lado, sino a qué estamos discutiendo, qué estamos elaborando. Volvemos al tema de la elaboración política, la discusión política. Ideológica. Si hay elaboración ideológica, muchísima gente está dispuesta a participar. Creo que también está bien admitir otras formas de participación, por ejemplo, comités de base virtuales, que es facilísimo, en realidad no precisa casi alterar nada de los estatutos. Volver a estimular, eso ya existió, no es una novedad, los comités de base funcionales, es decir, no sé, de profesores de secundaria, hubo un acontecimiento reciente, o de ingenieros o de algo, porque a veces en la vida actual uno tiene más proximidad con esas personas con las que trabaja y con sus vecinos al lado de los cuales vive, por las horas que están en un lado y en otro. A buscar todas esas formas de participación. Creo que sería un buen gesto, aunque numéricamente sea poco, que el nuevo plenario hiciera ocupar, es decir, votar a los lugares de los independientes, que son 6 en el plenario, son pocos, son 6 en 140, cosas así. Hay una persona que está Baré Vázquez, pero hay 5 lugares que están libres, que eran los lugares donde estaban Sereñi, Crotogini, Licandro, Villar. Eso está bien, porque le da una cierta legitimidad a los independientes para, siendo integrantes del plenario, actuar en la comisión de programa. En particular, yo no quiero perder una cosa que tú dijiste que me pareció muy importante: dialogar más con los movimientos sociales. Los movimientos sociales son una realidad nueva. Hace en el 71, por decir, bueno, la fecha de creación del Frente, pero yo diría, antes de la dictadura existían poco. Había muy pocos, había poca actividad, y ahora tienen una actividad muy fuerte. O incluso muchos jóvenes, en particular lo veo en los jóvenes, se vuelcan hacia eso cuando ven que en la política no tienen andamiento. Creo que había una visión, María Simón, de que a través de la resolución de las inequidades en el ámbito de la justicia socioeconómica se iban a resolver todas las otras contradicciones. Y en la bolsa nos quedaron metidas un montón de temas. Uno de los temas, creo que emblema de esto, es la despenalización del aborto. Por ejemplo, nada más. Pero creo, ¿verdad? Muy mal discutido, sí. ¿Cómo hacemos con esa discusión que no se da? Hace 2-3 días aquí en esa misma silla dice uno de los jóvenes que integran la mesa de no a la baja, que le llaman, y dice, no, lo que pasa es que en el Frente Amplio no se discuten estos temas. No a la baja es enormemente importante. Entonces, y además, como yo decía con un ballista, yo estoy segura de que Adela Reta se hubiera opuesto fervorosamente, tan fervorosamente como cualquiera de nosotros, a la baja, a la llamada baja. Es más, tuvo un incidente del que yo me acuerdo medio poco, pero me acuerdo que amenazó con renunciar. ¿Cómo hacen los independientes para participar de esta interna con 4 candidatos que representan fuerzas políticas? Sí. ¿No? Así se dio. Partido y movimiento, claro. ¿Cómo hace para participar el movimiento en la visión de María Simón? ¿Voto en blanco? Yo no estoy haciendo campaña por el voto en blanco. Yo no sé personalmente qué es lo que voy a votar, pero sí diría, el hecho está instalado. No sé con qué fuerza. Uno siempre conoce un conjunto de gente que puede no ser representativo del total.
A veces la gente dice, bueno, entre mis conocidos hay muchos que van a votar en blanco. O entre mis conocidos hay pocos que van a... Bueno, entre tus conocidos hay mucha gente a la que le gustan los enanitos de jardín, y en general no, pero hay fábricas de enanitos de jardín. Las hay. Entonces, tus conocidos no son una representación suficientemente significativa del total. Claro. Pero el hecho está, yo en realidad, contémoslo como un quinto, se han dicho muchas bobadas graciosas, el quinto con K, ¿te acuerdas del quinto? Era un conjunto de música. Sí, sí, claro. Muy inspirado. El octavo pasajero. Yo decía, bueno, yo lo que realmente les tengo miedo es al sexto y al séptimo. A ver. El sexto es no ir a votar. Ustedes me dirán, ¿hay diferencia entre votar en blanco y no votar? Yo creo que sí. Claro, depende de cómo lo hagas, pero una cosa es expresar la condición de Frente Amplista, testimoniar la condición de Frente Amplista, o elegir un candidato y decir, bueno, yo soy independiente, pero creo que este nos va a dar mayor espacio a los independientes. Incluso preguntárselos, va a haber oportunidades, pienso, de preguntárselos. Ese sexto que es no ir a votar, o un séptimo que es votar en contra de. Y ese es muy sutil porque abierto el sobre no se nota con qué intenciones fue puesta la papeleta, no fue puesto nada, pero uno oye también a veces, bueno, yo voto a este porque no quiero una hegemonía de aquellos, o voto a este porque no quiero a tal otro. Ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido. Pero en una interna es especialmente doloroso tanto la negligencia, que es el no ir, como el en contra de entre compañeros. Tratemos de excluir al sexto y al séptimo. Una pregunta a la invitada, si se puede. ¿El Frente sigue siendo de izquierda? Y justo cuando uno va a leer, es que la página se actualiza y se corre. ¿Sigue siendo de izquierda o socialdemócrata? El gobierno, no cabe duda que es socialdemócrata, afirma Fernando una vez que preguntó. ¿Cometerán acá el error de la izquierda chilena? ¿Alejarán a Tabaré con el tema del aborto? Los colorados lo saben, dice Abel del Cerro. No entiendo bien. ¿Qué quiere decir? Se alejarán a Tabaré con el tema del aborto. Bueno, eso fue un momento difícil, sin duda, del gobierno pasado. Un veto siempre es una actitud difícil. Por ejemplo, y además es una decisión que, bueno, cada uno toma en su honestidad y yo respeto, aunque no compartí en su momento. Y Tabaré Vázquez lo sabe, claro. Además, con toda honestidad, la renuncia de un ministro siempre está arriba de la mesa, así que ni siquiera precisa formularla. Y otros no vetaron, por ejemplo, Valéry Giscard d'Estaing, presidente de Francia, que él estaba totalmente en contra de la despenalización, dijo, bueno, pero yo no voy a oponerme a la sensibilidad de los franceses. Esto pasa de la justicia a mi moral privada. Claro. Que es lo que se le ha reclamado a Tabaré también. Son maneras de encarar las cosas. Por supuesto, hay que decirlo aunque parezca tonto y que lo diga una mujer, ya es más obvio todavía. Nadie desea un aborto, nadie está a favor del aborto, se está a favor de la despenalización, que es muy distinto. Hay cosas que parecen mentira. Y ojalá la gente nunca... Parece mentira que haya que explicar, pero a veces te lo dicen. Entonces, por las dudas lo digo. Creo que es más... que siempre hay un conflicto que no es fácil, pero que defiende mejor la dignidad de las personas, en particular de las mujeres, y el derecho a decidir. Pero siempre, ojalá la gente no tuviera que llegar. María Sima, muchas gracias por la presencia esta tarde. Nos quedó cortísimo el tiempo, por supuesto. Bueno, con mucho gusto. Capaz que de acá, antes de las elecciones, volvemos a conversar. ¿Puede ser otro ratito? Claro, sí, cómo no.